guitarra te viene escrita. Bueno, pues estamos tratando de analizar los 100 años de la conmemoración, yo no diría celebración, pero sí la conmemoración de los 100 años de la Constitución General de la República, lo cual es un motivo, sí, a lo mejor tienes razón, de celebración, porque bueno, finalmente tenemos una estructura, no finalmente, porque también tenemos la del 24, pero una estructura constitucional sobre la cual sólida, teóricamente deberíamos de regirnos. Bueno, nada más te voy a decir una cosa. Del 1824 o 14, consideremos la de Apatzingán como la primera, sí, aunque era un México en guerra. Sí, sí. Del 14 a 1857 tuvimos 6 constituciones. Sí. Lo cual te habla de una inestabilidad atroz en el México del siglo XIX. Luego la del 57 dura 60 años. Y bueno, yo creo que sí habla también de que hoy que estamos por celebrar los 100 años de la del 17, habla de una estabilidad, bien o mal, que sí se gestó, porque lo anterior había sido un desgarriate. Tenemos, en menos de 200 años de república, tenemos prácticamente 7 constituciones. Bueno, y es una constitución que además termina con un periodo sangriento, y que ese es el gran mérito, que después de un movimiento que no terminó en una revuelta, sino en una revolución, justamente por haber salido y emanado de este movimiento, esta constitución, sí inspirada en la liberal del 57, pero en muchas cosas opuesta y muy novedosa, pero sí enfatizar que el triunfo de alguna manera de la revolución y de tanta sangre derramada entre hermanos fue tener esta Carta Magna. A mí me hubiera gustado también que al mismo tiempo que tenemos esta Carta Magna, que hubiera ido en paralelo la evolución democrática de México, claro, la evolución del Estado de Derecho, pero no se dio. Sí tuvimos una constitución de vanguardia, como tú también bien apuntabas, pero bueno, tampoco tuvimos si tú me dijeras, después de la revolución, los mexicanos teníamos derecho a la democracia. Pues sí teníamos derecho, pero ese derecho nunca se ejecutó, nunca se materializó. Porque los revolucionarios no pensaban en democracia, la democracia les valía una pura y dos con sal. No, pero después. No, claro, pero mucho después. Eran generales los que siguieron gobernando. Yo creo que aquí, primero, una cosa es que se haya hecho la Constitución en 1917 y otra cosa es que hubiera paz. O sea, todavía vinieron golpes de Estado, el asesinato de Villa, de Zapata, de Serrano, Obregón, o sea, la guerra cristiana. Era un desgarriate. México entra en paz hasta los años 30. Luego, número 2, no es un verdadero pacto social, porque no. ¿Quiénes eran los constituyentes? La gente cercana a Carranza o aprobada por Carranza. Ahora, a pesar de no ser un verdadero pacto social, lo era. Exacto. El papel. No, y te voy a decir por qué. Bueno. Porque Carranza pensó, como tú dijiste al principio, Paco, que iba a poder hacer su constitución a modo reformándola como quería, nada más la del 57, leve. Pero había un grupo de ideólogos muy importantes, muy radicales, muy de izquierda, que se le impusieron, a pesar de ser parte del grupo de Carranza. No había otro grupo, pero había colores dentro del grupo carrancista. Ellos lograron llevar a que se hiciera una nueva constitución. Pero estaban los obregonistas, estaba Munguía, sí, también. Mújica. Tú tocas una palabra importantísima, radicales, pero vámonos a radical de raíz. Lo que ellos querían era arrancar de raíz, radicalmente, los grandes problemas que tenía el México saliendo del porfiriato. Entonces tienes artículos muy fuertes como el 3 de la educación, como el 27 de la tierra, el subsuelo. Sí, entonces es una constitución, sí, bien radical en cuanto a la raíz, cambiar de raíz esos problemas. Quizá Carranza no estaba tan de acuerdo, pero estos teóricos, estos constituyentes que además 2 meses se tardaron en redactar esta constitución. Que si lo piensas no es nada. No es nada. Nada. No es nada. Y hagan el ejercicio, conspiradores en casa. Tomen la constitución del 57 y la del 17 y verán que toda la del 57 es casi básicamente lo mismo en todo lo que son las garantías individuales, y donde cambian son los grandes artículos, el 33, el tercero, el 27, el 130 y el 123. Pero básicamente ya las garantías individuales venían desde la Constitución del 57, ese es el gran logro de los liberales de esa época. Y el refraseo de la Constitución, sí, que claro, también es muy importante, pero porque quedaba como muy esquiva en muchos casos. Que empieza con el nombre de Dios. Sí.
Sí. La del 57, pues, Exacto. ya la del 17. Totalmente. Porque además Exacto. cuando lo juran frente a un crucifijo. Claro, ahí en el Congreso que está, bueno, el recinto que está en el Palacio Nacional y que se puede visitar. Ahí Así la es, juraron. ahí estaba un crucifijo. Es increíble Sí, bueno. que esto sucediera con una constitución tan liberal como la del 57. Pero bueno, yo creo que sí, son de los grandes temas que vale la pena repasar. Y yo, claro, como un sueño dorado diría, me encantaría que todo lo que está plasmado en la Constitución del 17 Se cumpla. se hubiera podido materializar. Si se materializara todo lo que dice la Constitución del 17, tendríamos otro país. Deja tú todo, el 50%. El 50% de las cosas de orden social. Las 8 horas, seguridad social, educación gratuita, laica, etcétera. O sea, no. Pero, y vámonos un poco atrás en la historia. Estamos ahorita en el movimiento revolucionario. Carranza, acuérdense que también en la época de don Porfirio quiso ser gobernador. Ahí viene su malestar, es un hombre de política. No puede ser gobernador. Cuando empieza Francisco I. Madero también de Coahuila, toda esta nueva, movimiento de la revolución se alinea con él. Y entonces realmente se siente el hombre fuerte de la revolución y emana un estado fuerte de esta Constitución. No están de acuerdo que si tú lees la Constitución, es una cosa muy, inclusive hasta regresar a la colonia, se centraliza en el Estado, que se haya puesto es otra cosa, pero Carranza centraliza en un Estado la fuerza que se necesitaba de un hombre reforma al Estado, crea la institución del Estado como tal. que después la siguen, claro, Sí, en base y a es- esta Constitución. O sea, la creación del Estado Yo Nacional. creo que ese es no. un pilar de la simulación. Sí. Sí. No crea un Estado fuerte, crea un Estado, como dice la Constitución, que somos una república representativa, democrática y federal. Y el federalismo no funciona y la democracia no funciona, o más bien simulas el federalismo y simulas la democracia, porque es un hecho. En México, desde 1917 que tenemos la Constitución, salvo los golpes de Estado de los años 20, nunca volvió a fallar una elección presidencial ni una elección intermedia, nunca jamás. Sabías quién iba a ganar y todo, pero la simulación era perfecta. Pero la culpa no la tenía la Constitución. No, claro, no, por Es eso que te otra digo. vez. Claro, pero El hecho de la Constitución escrita es sin precedentes y marca y forma y hace y crea al Estado Nacional. Y luego la aplicación de la misma, otra vez volvemos a lo mismo, es donde nos desbarrancamos a cada rato. Sí. Pero si se hubiera seguido al pie de la letra. Los principios, eso es lo que estoy diciendo. Claro, a ver, en 100 años se ha reformado solo 200 veces. No, 600. 600 veces. Tenía Bueno. yo y la norteamericana creo que es 6 en todos los Pero que fíjate lo tienen. que pero en decías, fin. Alex. Hace un momento Alex sostenía que de 1814 al 57 tuvimos 7 constituciones. 6. 6. Si miras la del 14, Sí. la Patzingán, la Sí. de 1824, República Federal, Sí. 1836, las 7 Las siete leyes, leyes. 1843, las bases orgánicas, Sí. 1847, el acta de reformas constitucionales con la que realizamos el federalismo, y 1857, perdón. Son 6, sí, son 6, sí. Bueno, pero hay que ver también que en paralelo el presidente Obama es el presidente número 44 de la Unión Americana. O sea, hay que ver que desde ¿Cuántos 1876 tuvimos nosotros? 40, y nosotros llevamos 107. Pero además nuestra independencia fue 50 años después de la gringa. O sea, hemos sido un desastre, Desordenados. un desastre. El periodo virreinal, que duró 300 años, tuvo 63. Y nosotros, que no llegamos ni a 200 años de república, Así es. 107. ¿Sí? Pero bueno, sí hay un punto que quiero rescatar del Estado fuerte. A ver, ¿no les parece que es un Estado fuerte el decir no más latifundios? Sí. El subsuelo es del patrimonio de México, o sea, fue muy innovador en ese El sentido. suelo y el subsuelo es propiedad de la nación. Yo sí siento un Estado muy fortalecido ahí. Después siguió obviamente la revolución, acaban asesinados todos. Sin embargo, sí queda en un documento esta intención de un Estado que es el Estado en el que se sube el tren de las instituciones, del Partido Nacional, del PNR y todo lo que hizo después Calles y para hacer el Estado fuerte, pero sí. Yo creo que más que un Estado, un presidencialismo fortísimo. Y Pero no está plasmado en la No. Constitución. Ojo, Ese es el porque punto. parecería y no Pero, es así. Además, un federalismo inexistente por la vía de los Sí, hechos. Ese por es mi supuesto. punto. O sea, no es fuerte porque lo que haces al final es, sí tengo mi documento, Justo Sierra se refería a la Constitución del 57 como un bello poema.
porque no se aplicaba. Exactamente va a suceder lo mismo con el 17. Y estamos viendo hoy en el 2016 los resabios de que nunca se hubiera aplicado y ejercido el federalismo como debía. Claro. Porque lo que tenemos y lo que hemos visto en los últimos meses son señores feudales. Gobernadores en fuga. Gobernadores en fuga. Que no son, te aseguro que no son los primeros corruptos. Seguramente hay una historia larga y sería empezar a desmenuzar e investigar, pero yo te aseguro que la corrupción es una constante. El problema es que, como al final el centro era el que mandaba y todos los gobernadores de la época del PRI se disciplinaban frente al presidente, pues no sabíamos absolutamente nada. Todo esto viene a partir de la alternancia. Y es paradójico, porque justamente esta constitución muy federalista, Carranza hace un énfasis muy, muy notable en cuanto al municipio libre. Él, por ser de Coahuila, habla totalmente de municipio libre. Es lo que menos ha sucedido. Las grandes tragedias en nivel de seguridad, de educación, de presupuestos, es en el municipio. Están todos empobrecidos, no están vinculados a la federación. Entonces sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Hay una paradoja muy grande, ¿no? Una constitución muy federalista, pero el municipio no funciona. No, desde ahí. Pero bueno, y el sistema federal, yo te diría que el mejor monumento que demuestra la centralización política de México es el Distrito Federal, donde hay, tomando en cuenta las áreas conurbadas, más de 20 millones de personas. Esta es la evidencia del centralismo por la vía de los hechos. Pero bueno, brindemos por la Constitución que ustedes quieren. Yo sí quiero la Constitución.